Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Buenos días, queridos oyentes de Radio Mairena y a toda aquella persona que también nos ve por el canal de YouTube. Bienvenidos a una nueva emisión de Saber Vivir. En esta ocasión, el programa bisemanal de Vida Experta, y vamos a continuar hablando de los pecados capitales. Y en esta ocasión le toca al turno nada más y nada menos que a la avaricia. Ya están preparados nuestros contertulios para tratar de dirimir hoy si la avaricia es una emoción, es una pasión, y si toda avaricia es malsana, destructiva, y cuáles pueden ser esos grados de la avaricia, si es que podemos hablar de una graduación de estado. De todo esto y demás vamos a tratar con nuestros expertos vitales, y a continuación paso a presentar. Antonio González, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues aquí... Muy bien, gracias por estar aquí, queridísimo compañero. Julián Ruiz, muy buenos días, compañero. Y muy buenos días a todos. Buenos días de otoño ya estamos en otra etapa. Se os ve muy bien a todos. Muchas gracias, igualmente. Manuel Pan, muy buenos días, compañero. Buenos días, queridos compañeros, y una vez más estamos aquí a ver lo que podemos aportar. Y Julián dice que se ve muy bien a todos, efectivamente se ve, pero a Luisa la veo media cara. Vaya. Sí. Esa media cara que veo, guapísima, por cierto, pero media cara. Vaya por Dios. La técnica, Manolo, La técnica, exactamente. Pues Luis Angulo, buenos días y bienvenida, compañera. Buenos días a todos, compañeros, en este espléndido día de otoño. Y además estoy avariciosa hoy, porque os quiero tener conmigo, siempre charlando y comentando. Tengo avaricia, tengo ansia de estar con vosotros. Igualmente. Y Luis Ariza, nuestro psicólogo, bienvenido y muy buenos días, Luis. Muy buenos días a todos, compañeros. Encantado de estar de nuevo con vosotros. Pues es un placer teneros a bordo y vamos a empezar con la primera pregunta, que yo pienso que ser la que comience este programa. ¿Qué es la avaricia, compañero? ¿Cómo la podríamos definir? Cualquiera puede empezar. Nadie quiere romper el hielo, ¿no? La pregunta es difícil, ¿eh? Que empiece nuestro psicólogo, Luis. Bueno. Vale, hombre, vale, empiezo yo sin problema. Es que hay tanto que hablar sobre esto. En principio, yo entiendo la avaricia como también la codicia se puede denominar, ¿no? Pues como un deseo impulsivo de acaparación, sobre todo de objetos materiales, que viene impulsado por un vacío. Un vacío que siente la persona avariciosa, y que intenta mitigar por mediación de la acaparación. Normalmente acaparación de dinero, donde de alguna manera esa persona mitiga ese vacío engañosamente, va llenando ese vacío, y además es una conducta que cada vez se va extendiendo más. O sea, es decir, si no se le pone freno,
la avaricia va a continuar cada vez mayor, la codicia va a ser cada vez mayor. ¿Por qué? Porque ese vacío interior de la persona no se va a llenar con eso, no se va a llenar con el dinero, no se va a llenar con los objetos, y esa persona va a seguir teniendo ese vacío, con lo cual va a seguir entendiendo y creyendo de que necesita más para completar ese vacío. Es un bucle neurótico donde, bueno, la persona evidentemente que entra en este círculo, pues desde luego está completamente condenada a seguir así continuamente, ¿no? Siempre que no sea consciente del problema que tiene, claro. Si llega a tener conciencia del problema que tiene, pues podría empezar a poner remedio, pero es difícil. Y bueno, ejemplos de avaricia y de codicia lo tenemos a montones, es decir, bueno, todo el mundo sabe de lo que estamos hablando y tenemos ejemplos de codicia, de avaricia, y siempre decimos que el que tiene quiere tener más, y siempre que tiene más, el poderoso o los poderosos quieren tener más, no tiene saciedad ninguna, son implacables queriendo tener más, siempre tener más, y bueno, pues lo que hay de fondo es un vacío existencial, vamos. A partir de ahí, todos los condicionantes que queramos ponerle a nivel de culturales, evidentemente esta cultura ha fomentado muchísimo este comportamiento, porque bueno, estamos en la cultura del más fuerte, del más poderoso, del mejor, una cultura llena de etiquetas, una cultura llena de competitividad, una competitividad malsana, porque no es competitividad, es una confrontación continua para llegar a la excelencia, y eso evidentemente genera la necesidad de que las personas pues quieran acaparar. Bueno, quería hacerte una pregunta, Luis, y tú que has empezado el tema de lo mala que es una práctica que tanto daña a los demás que tiene por delante el avaricioso como a sí mismo, porque el avaricioso parece ser que está claro que es tóxico aún para él. Por lo tanto, es una actividad que le pasa como la presunción, el deseo de presumir, que se hace daño a la persona por el ansia de presumir, por los costos que tiene para presumir. La avaricia lo mismo, pero que tiene que tener también personas enfrente a las que perjudicar. Si no la avaricia, si no perjudica a alguien, la avaricia no sería avaricia. O sea, que hay un perjuicio para los dos. ¿Es así? ¿Lo vemos así? Sí. Eso, Antonio, yo creo que ocurre con casi todos los pecados capitales. Es decir, que efectivamente es malo para uno, para el desarrollo moral de uno, como para las otras personas. Entonces, yo la avaricia la veo también, efectivamente, la ha definido perfectamente Luis, como una pasión. Y es una pasión basada en el tener o cosas materiales, objetos. Ya Erich Fromm lo definió muy bien en un libro que se llamaba Tener y Ser, perdón. En este libro, pues bueno, se habla precisamente de este afán de la modernidad por el consumismo, por el acaparar, y que ha definido incluso, bueno, por ejemplo, algunas líneas ideológicas como el marxismo mismo lo define como el mal del capitalismo, es decir, el hecho de ir acumulando, llega hacia la autodestrucción, hasta el extremo de que, bueno, la acumulación de capital genera competitividad y en último extremo desaparece incluso el propio el modelo económico, ¿no? Esto lo han definido así algunos filósofos. Pues bueno, grosso modo es esto lo que yo quería decir, que estoy de acuerdo con Antonio y por supuesto con Luis, con lo que han dicho ambos. Sí, yo me gustaría hacer una observación, porque cuando hablamos de una persona avariciosa o de la avaricia en general, lo equiparamos siempre, lo vemos por el tema económico, más o menos, ¿no? Pero también hay personas avaras, ¿no? De cariño, por ejemplo, ¿no? O de tiempo. Hay personas que no dan su tiempo, que es tan importante hoy día, ¿no? Me lo guardo todo para mí, es como egoísmo, ¿no? Es un ser avaricioso. O el cariño, yo el cariño lo quiero para mí, nada más. Esa avaricia yo creo que también te hace daño, no solo lo económico, ¿no? Pienso que esa avaricia, lo que hablábamos antes, es tan perjudicial como la económica. La económica, claro, es más llamativa, ¿no? Pero la persona avara en cariño te absorbe y eso creo que es perjudicial, es tóxico, como decía Antonio.
Sí. Esto, como bien habéis dicho, estando de acuerdo totalmente con todo lo que habla, pero yo creo que el que es avaricioso, como bien ha dicho antes Luis, y tiene ese vacío, yo creo que él no se da cuenta ni de que tiene ese vacío. Y que mientras más avaricia tiene y más, no sé cómo decirte, objetos materiales o económicos, lo que sea, tiene, más cómodo se siente. Y yo creo que ni él mismo, como había dicho antes, se da cuenta del problema que tiene. Porque, sin querer poner ningún ejemplo, porque me duele mucho, yo lo tengo el problema ese en un hermano mío. Y él se piensa, no voy a contar por aquí nada porque es lo primero que me ha dicho mi mujer, no vayas a contar nada por la radio, ¿no? Y él es el más feliz del mundo, pero sin embargo se da cuenta que no es feliz, no es feliz. Por lo menos los demás lo decimos, dice, este hombre cómo puede ser feliz con todo lo que tiene y sigue acaparando y sigue queriendo y le da igual dejar en la cuneta a quien sea, incluso a sus propios hermanos. Por eso como yo una digo que enfermedad. Sí, hombre, claro. yo creo que exactamente una enfermedad. Yo creo Hombre, que no se dan ni cuenta. la avaricia, yo para mí, vamos, no está recogida como una patología como tal, pero vamos, para mí es una conducta altamente tóxica, altamente patológica y que, como comentaba Antonio, sufre el avaro y sufre lo que están los demás. Porque mientras más acaparación quiera yo hacer de algo, evidentemente dejo mermado a personas y a veces a muchísimas personas. Por lo tanto, evidentemente es algo que es tóxico para todos, ¿no? Pero claro, también Manolo decía, bueno, yo creo que no es consciente, ¿no? Bueno, evidentemente esa persona igual no tiene conciencia de ese vacío, no tienen una sensación de llenarlo de alguna manera, o esa sensación que tienen de acaparar, porque de alguna manera sí son algo, ¿no? O sea, tenéis que tener también en cuenta de que si nos vamos a lo que es un poco la antropología, ¿no? Si vamos escarbando para atrás a lo largo de la historia, vemos que todos los animales de alguna manera tienen una conducta, entre comillas, avariciosa, porque de alguna manera almacenan comida, almacenan palos, almacenan y cosas para ellos estar protegidos y para que no les falte de nada, ¿no? O sea que hasta cierto punto podemos hablar, filogenéticamente hablando, de que la conducta avariciosa aparece en los animales, la llevamos un poco en los genes, es decir, ese instinto de conservación y ese instinto de supervivencia, pues hace que muchos animales, como acabo de repetir y de decir, guarden y quieran de alguna manera acaparar, pero acaparar para subsistir, ¿no? Es una acaparación para la subsistencia, ¿no? La avaricia como tal ya es una conducta donde no es una acaparación, acaparar para subsistir, es un acaparar para ser cada día más poderoso. Sí. O para tener más dinero, porque de alguna forma esas personas se sienten así algo más de lo que son. Porque detrás de todo esto hay complejos. Y probablemente hay complejos importantes que hacen que las personas actúen de esa forma. Porque ahí viene un poco al hilo el refrán, ¿no? Que no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿No? El que menos necesita, sí. Claro, es decir, y obviamente a nivel psicológico y a nivel social, a nivel personal, evidentemente, pues yo creo que es mucho más feliz el que menos necesita que el que más tiene, porque el que más tiene está a la vista y a la historia me remito de que cada vez que tiene algo va queriendo tener más y más y más y más. Sí, entonces, además, tú no te das cuenta que tienes mucho. Porque si yo puedo tener un helicóptero en mi casa, para mí eso no es nada ya. Yo ahora claro, y además empiezan las comparaciones con aquella gente que tiene. Y bueno, claro, pues yo entonces quiero ambicionar tener aquel yate, quiero ambicionar tener un coche más lujoso, quiero ambicionar tener una casa o algo mayor. Y realmente no lo necesita para nada. O sea, es una pugna ya ahí por conseguir ser algo más a través de lo material, cuando tú espiritualmente igual estás completamente vacío. Sí. Antonio lo decía muy bien también, y es que realmente el avaro, hay por ahí un dicho, también un refrán, dice que no solamente roba a los demás, se roba a sí mismo. Es decir, en la medida que acumula y lo que tienes
pues no lo inviertes, no lo utilizas, realmente estás amortizando, estás dejando muerto Totalmente. algo, una Totalmente. riqueza que tiene que no puedes emplear, porque efectivamente yo creo que no hay que estar en contra del afán de posesión, porque realmente todo el mundo tiene ese instinto de tener cosas de su propiedad. Lo importante es saber utilizar esa energía de la que se dispone para hacer cosas importantes, no solamente para uno, sino para los demás, si puede ser también, ¿no? Claro. Entonces, Yo creo que así esto es. también adolece de una educación, de, como tantas veces hemos hablado, ¿no? Con respecto a todos los pecados capitales y en cuanto a lo emocional, volvemos de nuevo a lo mismo, ¿no? A la educación de la base, desde que eres un niño, ¿no? A la educación en compartir, a la educación en la solidaridad, a la educación en la entrega, que realmente pues adolecemos de eso. Y evidentemente, bueno, pues si adolecemos de eso y estamos en un sistema exigente, en un sistema donde se prima la excelencia, donde se prima, bueno, pues es que verá, en la televisión, en los anuncios, lamentablemente tenemos ejemplos de esto a diario, ¿no? Y evidentemente, pues lo que nos va calando y es lo que nos van metiendo en la cabeza, ¿no? Y de alguna forma, pues bueno, pues no digo que es legítimo, pero sí que es fácil de que la gente vaya cayendo en esto, ¿no? A mí, afortunadamente, de pequeño, yo nací en un seno muy humilde y a mí, pues realmente me han educado en lo que es el compartir, siempre, siempre compartir. Yo recuerdo a mis padres de chiquititos, oye, las cosas hay que compartirlas, las cosas hay que compartirlas. Y hemos visto cuando a los niños pequeños los vemos, ¿no? Cuando se pelea con el hermano, por ejemplo, ¿no? O se pelean entre ellos, ¿no? Por conseguir una cosa, ¿no? O algo, ¿no? Es decir, tenemos ese instinto de alguna forma de posesión, pero bueno, eso hay que socializarlo, hay que humanizarlo y hay que, bueno, pues, y desde pequeño es cuando eso va calando y el tema del compartir es así de importante y son los padres también los que tienen que educar a los hijos en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque si no estamos fabricando, generando las nuevas generaciones, pues van por este camino. O sea, es decir, yo para mí y los demás que le den por saco. Pero entonces, Luis, entonces, ¿por qué en el seno de una misma familia que los padres dan la misma educación sale uno o dos de otra manera? ¿Por qué porque la misma educación? Claro, pues mira, Manuel, porque independientemente de la educación que nos dan, evidentemente está también la genética de cada uno y la integridad de cada uno. Es decir, incluso se ha demostrado en experimentos que gemelos homocigóticos, o sea, exactamente iguales del mismo ovocito, y con la misma educación, o sea, ante el mismo ambiente, son diferentes, salen diferentes. Claro. Es decir, ¿qué ocurre? Pues bueno, porque hay una individualidad en el ser que evidentemente viene un poco innata, de alguna forma. Es decir, el ambiente nos condiciona, evidentemente, pero bueno, la genética es la genética y bueno, pues eso también tiene su peso. Hay personas más influenciables y hay personas menos influenciables, hay personas más, pues evidentemente lo genético, por eso cada persona es exclusiva y no hay nadie que sea exactamente igual que nada, no hay ninguna gota de agua que sea exactamente igual a otra. Es decir, es lo mismo, pero son esencialmente diferentes. Claro. Entonces, esto lo hemos hablado ya en todos los pecados capitales. Todos nacemos soberbios, todos nacemos envidiosos, todos nacemos avariciosos. Entonces, claro, no olvidéis que estos son etiquetas, porque el hombre necesita etiquetar para comprender las cosas a través del lenguaje. Y bueno, pues no dejan de ser etiquetas, pero en el fondo pues somos animales y como animales que tenemos instintos, tenemos comportamientos que son básicos, muy básicos, que están en el cerebro reptiliano y de alguna manera eso, nacemos con eso y con eso vamos a vivir toda nuestra vida. Pero que desarrollemos más. No, que digo que desarrollemos más nuestro neocorte, nuestro cerebro pensante y emocional sobre todo, pues va a propiciar el hecho de que nosotros ese comportamiento instintivo tan básico lo vayamos socializando y lo vayamos humanizando, como decía antes. Eso va a depender de muchas cuestiones. Pero a mí también esto me maravilla, me maravilla todo lo que tú has dicho, Luis, pero me llega a pensar en que es maravilloso la libertad con la que nacemos, porque somos seres inteligentes que podemos nacer avariciosos, soberbios, envidiosos, y nosotros mismos podemos ir cambiando, ¿no? Podemos hacer
que seamos estupendos, ¿no? Esa libertad que se nos ha dado al nacer, si la utilizamos bien, es una maravilla, ¿no? Ahí va. Eso Y no lo aquí tienen los animales, tú has ¿no? puesto un matiz interesante, si la utilizamos bien. Ahí Claro, está, creo que el quiz de la cuestión, evidentemente. Así que bueno. Y Sí, esa libertad, bueno, evidentemente, bueno, pues sí, hombre, existe un grado de libertad, yo creo que es poco, porque de alguna manera la genética ya nos condiciona. O sea, yo he hecho muchas veces esta pregunta y bueno, muchos filósofos se la han hecho a lo largo de la historia, ¿no? ¿Es el ser humano realmente libre? ¿Qué grado de libertad tiene el humano por sí mismo? ¿No? Es decir, porque yo vengo ya con una condición, con un condicionamiento genético de base. Y después Sí. el ambiente de la sociedad es la que me sigue condicionando. La educación que recibo me sigue condicionando. Por tanto, es decir, ¿qué grado de libertad tengo yo por mí mismo? Yo me hago esta pregunta muchas veces y no tengo respuesta. Pues yo Hombre, creo se nos ha dado la libertad y la inteligencia, ¿eh? No solo libertad. Sí, sí. Podemos estar... Bueno, la libertad es relativa. La libertad es relativa. Es un problema Relativa. bastante complejo y bastante hondo que nos desviaría mucho del tema Sí, de muchísimo. hoy. ¿eh? quisiera aportar Sí, a ver. algo al respecto. Yo quisiera que Javier comentara también algo. Porque... Sí. Vamos a pasar a la siguiente cuestión, si os parece bien. La avaricia como tal comportamiento de acaparamiento sin ninguna finalidad práctica, sin ninguna necesidad que cubrir necesaria, ¿tiene algo de positivo? Bueno, yo ahí lo que veo es que los seres humanos siempre que hemos hablado en esta semana de los pecados capitales, siempre hemos visto que hay un término medio, que lo que decía Aristóteles, siempre la virtud está en un término medio. Es decir, tan malo sería la persona que realmente acapara, codicia y no quiere gastar lo que tiene, utilizarlo, invertirlo de forma generosa en los demás o en sí mismo, como lo contrario, la persona derrochona o dispensadora, la persona que en un momento determinado un cabeza rota, ¿no? Entonces, ¿dónde está el término medio? El término medio sería pues ese, ¿no? El término de la generosidad, ser generoso. Es decir, la generosidad es la virtud que todo el mundo deberíamos cultivar y por ende la solidaridad, ¿no? Que son dos valores, dos virtudes cristianas y sociales. Y entonces creo que por ahí es donde tendríamos que educarnos y educar a los demás, como decía Luis hace un ratito. Yo Sí. añadiría algo, en vez de cristiana yo pondría humana. Sí. Yo añadiría eso al comentario de Julián. Vale, perfecto. Sí, es un valor humano, en definitiva, ¿no? La generosidad, la solidaridad, ¿no? Nos pertenece. Todas las religiones tienen ese valor ahí, ¿no? Yo creo que esto sería un poco el valor básico para combatir lo que dice. Bueno, yo me he referido a la religión cristiana por la razón de que siempre, desde pequeñito, nos enseñaron en esta cultura nuestra cristiana que contra la avaricia, generosidad, ¿no? Y realmente es así. La generosidad es el valor social por antonomasia, la solidaridad. Después incluso todas las ideologías políticas occidentales que han venido después del cristianismo las han usado, ¿eh? El liberalismo y el socialismo y el marxismo. Bueno, la ética misma, no llamémosle religión, la ética te enseña lo mismo. Claro, claro. Exactamente. Pues, Sí. ¿Tiene algo que decir, compañero? no, yo lo quería haber dicho antes la otra pregunta, ¿no? Ustedes no pensáis, o yo de alguna manera lo pienso, una persona, por decirlo de alguna manera, es normal, bueno, el avaro también es normal, ¿no? Pero si tiene, por suerte en la vida te sonríe y da un salto en el escalafón laboral bastante grande porque te lo mereces, no es que no te lo merezcas. Y entonces pasa de cobrar X a cobrar X más X. A ver si me vais cogiendo por dónde voy. Cuando esa persona ha pasado de cobrar ya económicamente, por ponerte un ejemplo, 3 veces más de lo que cobraba un hombre normal, ahí veo yo algunas veces que empieza la avaricia, porque mientras más tengo, más quiero.
No sé si el ejemplo es... No siempre, Manolo. sí, no siempre, pero es que esto que estoy hablando me gustaría de hablarlo en privado, no por aquí. Entonces, hasta aquí, normal, pero a partir de aquí has pegado un salto del escalafón, ya estás por lo alto de las personas y ahí empieza el problema. Y... Ahí se me viene a mí un refrán con lo que estás diciendo tú, ¿no? Que viene muy a colación, ¿no? Y es aquel que dice que si quieres conocer a Juanillo, dale un carguillo. Sí, también. A lo Más mejor o menos, ¿no? Es lo que estás diciendo tú un poco, Manolo. Sí, es verdad. A lo mejor no la ha conocido porque no ha tenido esa suerte o esa virtud de tener ese carguillo, ¿no? Pero yo he puesto este ejemplo porque lo he vivido, ¿no? No es mí, porque yo sigo siendo, bueno, ya no estoy jubilado, camionero. Pero lo he tenido, ¿no? Y digo, coño, hay que ver el salto que ha pegado, y a partir del salto que ha pegado es cuando ya se le está viendo las carencias que a lo mejor antes también las tenía, pero no la podía, no sé cómo decirlo, no la podía soltar porque estábamos a la misma altura, ¿no? Claro, se iba bien entendido. Claro, ahí también se puede hablar de un tema que le gusta mucho a Antonio, que es el tema del presumir y despresumir. ¿No, Antonio? Eso de que, claro, el carguillo te hace que tú te compres un Porsche aunque estés jubilado para ir a matar las cañas. Claro. Es que pasa que puede ser avaricioso en un porcentaje alto para presumir. Claro. Hay un porcentaje de tener seguridad y sosiego porque tengo una cantidad de dinero, tengo una cantidad de propiedades, tengo esto, pero también puede haber un prestigio, por presumir de prestigio, de categoría, de título, de conocimiento, de cultura. Puede haber de todo. Uno puede ser avaro en lo que quiera tener y solamente hay que exagerar las pretensiones que uno tenga, sacarlas de sus medidas naturales para hacerse un avaro en lo que quiera que sea, ¿no? Y por lo tanto, presumir junto. Puede ser también un motivo de avaricia, tener el prestigio de los demás y a costa de hundir a los demás. Y lo mismo se puede gozar el presumido, puede gozar con ser algo más o hundir a los demás algo más. Si yo hundo a los demás, yo me veo más alto o me ven más alto. Pero si los demás están a mi altura y yo encima le ayudo, yo lo que hago es que me ven abajo. Y eso aparentemente no le interesa al avaro. Al avaro le interesa lo contrario, ¿no? Pero tanto malo es una cosa como la otra. Yo creo que el equilibrio, el respetar a los demás, ya no voy a poner el amor y tal, sino el respetar a los demás, a la vez que uno se respeta a sí mismo, como en no usando la avaricia. Y para eso, ¿qué mejor es que la voluntad de uno se desarrolle siempre? Y se dan las condiciones propicias, creo yo, de que en la humanidad, que viene uno ya con unos condicionamientos, como hemos estado hablando, pero la voluntad de uno puede ser buena o mala, según se dice con mucha frecuencia en la sociedad, sobre todo en los temas de ética y de religión, que la voluntad hace que sea buena o sea mala, que uno busque el equilibrio, el respeto o la irrespetuosidad y el desequilibrio. De todas maneras, hay una distinción muy clara entre codicia y avaricia. Es decir, el avaro, el modelo perfecto de avaro, hay un dramaturgo francés, no sé si habéis visto alguna vez la obra de Molière, El avaro, donde ahí se define el perfil claro de lo que es el avaro. El avaro es el constreñido, el agarrado, el que no quiere... Bueno, de hecho esto lo definió muy bien Freud, creo, con el carácter sádico, ¿no? En la fase oral... Esto que decía Luis hace un rato, que el avaro realmente se forma ya en la infancia, cuando realmente adquiere una serie de posiciones y características personales que le hacen retener, no querer dar. La codicia es lo que dice Antonio. Antonio lo ha explicado muy bien. La codicia es el tener, pero para dominar, ¿no? Entonces, como siempre vemos que hay grados, que lo decía al principio Francisco Javier también, hay grados, unos distintos grados que hay entre la generosidad absoluta y el derroche y la avaricia en el sentido extremo negativo, ¿no? Bueno, y eso tan curioso que no sé si tiene que ver con la avaricia. Esa persona avariciosa que se ha comprobado, yo ya no sé si es enfermedad,
que viven en la pobreza, casi en la indigencia, y después debajo del colchón pues tiene millones. Ahí está. ¿Eso qué quiere decir? Porque estamos hablando del avaricioso. O el síndrome de Diógenes también. Por ejemplo, otro avaro, digamos, ¿no? Porque aquí estamos hablando del avaro o del avaricioso que lo quiere todo y te hunde y que tiene grandes bienes. Pero ¿y eso es avaricia también? Ahí yo creo, vosotros los psicólogos que tenéis conocimiento de esto, ahí tiene que haber algo, digamos, patológico, ¿no? Sí, hombre, ya entramos en conductas que son patológicas, claro, como el propio síndrome de Diógenes, tú acabas de decir, ¿no? Es una patología y está determinada como patología, ¿no? ¿Sí? La persona que está podrida de dinero y lo tiene en un colchón, pues imagínate, y su propia familia pasa necesidades, pues evidentemente ahí hay un trastorno clarísimo que hace que esta persona esté actuando de esta manera, ¿no? O sea, que ya trasciende, digamos, lo que es una conducta, entre comillas, normal, por así decirlo, claro. Y entramos en el terreno de lo patológico, de lo que, bueno, de alguna manera ya, pues, tiene que ser tratado, porque si no, evidentemente, va muy en contra de sí mismo y de las personas que están alrededor, claro. Hay un refrán. Dentro de las conductas, ahí ya evidentemente entramos en la variedad de problemas que tiene el humano, de comportamiento y de conducta, y bueno, pues a nivel mental y lamentablemente, pues bueno, pues hay muchos problemas, muchos trastornos, y en la sociedad en la que vivimos y con las circunstancias que además se dan ahora mismo, pues bueno, pues todavía se propician más los problemas psicológicos, y lamentablemente, pues bueno, pues esto es algo que estamos sufriendo todos, ¿no? Hay un inconsciente colectivo, hay una mentalidad colectiva que está sufriendo mucho y que de alguna forma se está reflejando en cada uno de los individuos, ¿no? En conjunto, porque no hay más que ver cómo estamos, cómo está la sociedad, dónde están los valores, la carencia de valores tan grande que existe. Los máximos representantes de país son las personas más corruptas. Bueno, pues ya nos podemos imaginar, ¿no? Que decir, que bueno, qué ejemplo estamos dando a las futuras generaciones para reconstruir un poco esto y modificarlo, ¿no? Y esto es muy duro, pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir. Todos somos culpables, o sea, en alguna medida, más que culpables, corresponsables, ¿no? Somos corresponsables con la situación que estamos viviendo y cómo está hoy en día el mundo, y tenemos una tarea ardua por delante. Tenemos una tarea ardua porque, bueno, si no hacemos algo, evidentemente esto tiene pocos visos de cambio. Ahí yo siempre pienso, opino, que estamos en un sistema social psicótico, esquizoide, en un sistema social esquizofrénico. Hay una película del Diablo, magistralmente interpretado por Al Pacino, donde uno de los protagonistas es Keanu Reeves, donde dice las reglas de Dios. Cuando Dios creó al mundo, creó al hombre, mira pero no toques, toca pero no disfrutes. Entonces yo creo que estamos en un sistema social parecido, muy psicótico, muy esquizofrénico. La familia como primera institución educativa nos enseñan cosas, la escuela nos enseñan otras, los medios de comunicación nos enseñan otras, que no sé si os habéis dado cuenta que se han cansado de decirnos que estamos en una nueva normalidad, yo le llamo nueva realidad, y qué poquitos anuncios con esa nueva realidad hay en televisión. En cualquier cadena, raro es el anuncio cuyos protagonistas aparecen con mascarilla, por ejemplo. Son poquísimos, casi ninguno. Se siguen reforzando los antiguos patrones. Si tienes este coche, vas a ser famoso, vas a tener estilo, vas a ser inteligente. Si usas esta colonia masculina, vas a tener acceso a las mujeres más bellas. Incluso el cliché de belleza también está estereotipado.
se nos potencia no la competitividad, y lo ha definido perfectamente Luis, sino la confrontación continua contra otros y contra nosotros mismos. Es esa negación constante del yo, de mí mismo. Es un crear, es un dejarme crear necesidades que no son necesidades, son deseos. Y son deseos que muchas veces dan en tanto vacío que por los millones que acumules debajo del colchón, nunca te vas a ver satisfecho. Quieres ganar más para no perder nada. Es una felicidad, agravaros, patológica en sí. Vosotros pensáis que esto se gesta en la familia, se gesta en la educación, que falta muchísima educación. Por cierto, en nuestro país tenemos ya 10 leyes educativas en lo que llevamos de democracia. Se potencia en la sociedad, en los medios de comunicación. ¿Dónde nace el avaro? Por la personalidad avara. Bueno, sí, de hecho ya en la propia familia, por sí antes lo decíamos, ¿no? Que la avaricia pues nace un poco de la competitividad que se da entre los hermanos, ¿no? Ya de esto creo que Freud hablaba algo también, ¿no? No solamente el saber colocarse frente a las, digamos, prebendas que dan el padre o la madre, esto genera competitividad. La escuela también, ese modelo de competitividad es el modelo dominante, a pesar de que hoy se hable de otros conceptos, pero la escuela es selectiva y se va a competir, por desgracia, no a cooperar. Este modelo de escuela competitiva está ahí. Y quizá por eso la avaricia y la codicia se educan. Y se educan en sentido positivo o negativo. O se quiero hacer mención a una serie, bueno, está en Netflix, ¿vale? Pero bueno, es una serie buenísima. Se llama Merlí, Merlí, y es un profesor de filosofía. Está ambientada en Cataluña, en una escuela de secundaria, y realmente no tiene desperdicio. No tiene desperdicio porque no voy a dar muchos detalles, pero es sencillamente magistral cómo está trabajada, cómo toca todos los aspectos de los que estamos hablando y de los que hemos hablado en diversos programas, y realmente merece mucho la pena. Es una serie que les recomiendo a las personas porque educa. Primero habla de la filosofía, va haciendo mención a filósofos, te va introduciendo en la filosofía, en el pensamiento humano, en la evolución del pensamiento humano, y cómo les hace recapacitar a sus alumnos, ¿no? Chavales que están integrados en este sistema del que hablamos, y cómo les va haciendo pensar y cómo les va haciendo reaccionar con respecto a los paradigmas que de alguna manera están impuestos. Y bueno, es una serie bastante recomendable, pero sobre todo las personas que tengan adolescentes, que tengan hijos a su cargo, bueno, para todas las edades, porque realmente es útil para todos, ¿no? O sea, cada capítulo está dedicado a un filósofo. Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Los programas para divulgar filosofía está bien. Y la realidad vital que se muestra ahí de las personas y las contradicciones y todo. O sea, refleja todo lo que es, bueno, el comportamiento humano con una exquisitez, la verdad es que bastante admisible, con bastante interesante. Y bueno, yo la recomiendo. Encarecidamente la recomiendo. Bueno, hoy con respecto a lo que estaba diciendo Javi antes de los anuncios en la tele y todo lo que ha dicho Javi, si hay cosas que yo no sé si es que está uno viendo la tele, está viendo el anuncio y se está culturizando o está hacerse avaro o lo que está haciendo, porque te ponen una serie de anuncios y algunas veces la pronunciación y todo es que no saben ni en qué idioma lo han pronunciado o cómo lo quieren hacer, porque por ejemplo,
te dicen el perfume ese de Carolina Herrera, ¿por qué tienen que decir Carolina Herrera? Porque no dicen, porque no dicen Carolina. Claro, es que es verdad. Es Porque verdad. no dicen, es que es verdad, porque no dicen Carolina Herrera. Entonces, no sabe si uno está cogiendo ahí cultura o está diciendo, bueno, que es lo que está hablando con decir, pronunciar eso de esa manera. Es que la sociedad también nos empuja algunas veces a estrellarnos. Bueno, es muy recomendable ver poco la televisión, ¿eh? Sí, por supuesto. Visto lo visto, yo quiero es muy ser un recomendable. poquito positiva con esto de los anuncios, que es verdad lo que decía Javier, lo que dice Manolo, pero hay a lo mejor en marketing, pero a mí me llegó, hay un diseñador español que ha cogido las modelos últimamente, son personas mayores, con pelo blanco, de mi edad. Hombre, son, me imagino que estupendas, con un tipazo, pero son mayores, con pelo blanco. Y ahora, el lema es, usa lo viejo, no gastes tanto, reusa tu ropa. Entonces, a mí me ha llegado, a lo mejor en marketing, porque a mí ya me está cayendo bien ese diseñador, ¿no? Porque lo mismo me compró algo porque digo, oye, me está diciendo que esta ropa es para mí y que uso una falda que yo tengo hace 10 años, que le compre una blusa, ¿no? Pero que mi falda la use, ¿no? No todo es negativo en esto de los anuncios, ¿no? Sí. No, claro, evidentemente no. En fin. Pues Sí, nada. pero la pregunta que planteaba Javier era cómo podemos superar la avaricia, es decir, qué cosas se pueden hacer. Y hemos hablado del campo de la educación en la familia, que empieza en la familia y sigue y debería seguir siempre en la familia también. Pero en los centros educativos, pues, ¿qué se está haciendo actualmente para que las personas sean más solidarias? Yo una cosa que siempre recomendaba a los alumnos que tenía era que se implicaran socialmente trabajando en el voluntariado. Es decir, esto que en los países nórdicos, en Suecia, en Finlandia, es muy común en la gente joven, aquí, por desgracia, en los países militares, sobre todo en España, pues no lo es tanto. Entonces, yo creo que esa es una de las claves que tenemos que tener a la hora de educar. Es decir, educar desde lo que se decía antes, ¿no? Educamos desde toda la tribu. Esta frase que corre tantas veces que se dice, no se educa solamente la familia ni el niño, sino educa toda la sociedad. Todos nos educamos. Y ahí tendríamos que incidir en estos aspectos para que cada vez hiciéramos una sociedad mucho más igualitaria, más solidaria, ¿no? Que es el ideal, el gran valor uno de los grandes valores de la Ilustración que todavía tiene vigencia, ¿no? Para eso habría que pensar en los demás, ¿no? Y aquí no pensamos. Ser Claro. un poquito empático con los demás, ¿no? Ponerse en el lugar del otro y compartir. Es que todo va unido. Claro. Si yo pienso en ti... Si no nos damos cuenta de que el ser por sí solo no va a ninguna parte, que todos nos necesitamos unos a otros y que esto es una cadena, una red inmensa, que está interconectada y que es interdependiente, mientras no tengamos eso claro, seguirá la avaricia, seguirá la envidia, seguirá la lujuria, seguirá... ¿Por qué? Porque es no tener clara la esencia de lo que somos, ¿no? Que eso no lo vamos a tener claro nunca, Luis. A mí me viene a la mente ahora mismo un ejemplo donde se ve un círculo con unos chiquillos botando una pelota y para que la pelota siga botando se la tienen que ir pasando unos a otros y evidentemente pues todos tienen que ir correspondiendo con esos botes para que la pelota no deje nunca de botar, ¿no? Eso es como si fuera el funcionamiento de la vida, ¿no? De la propia vida y de la existencia, ¿no? Es decir, depende de todos que esa pelota siga botando. Y si alguno de ellos no bota la pelota deja de botar y todos son perjudicados. Mientras la pelota esté botando, todos nos estamos nutriendo de ese bote, por así decirlo, ¿no? Como si fuera la energía que necesitamos para seguir viviendo, ¿no? Pero en el momento en que uno haga dejación de eso, todos los demás salen perjudicados. Todos estamos interconectados. Pero el lo que hace avaricioso uno redunda en otro y así sucesivamente. Pero yo me quedo con la pelota, os perjudico a vosotros y me quedo con la pelota. Ese Pues es el sí, avaricioso. lamentablemente. Es lo que te enseñan ahora. Lamentablemente. Bueno, yo quisiera comentar una cosita sobre superar la avaricia. Se puede superar la avaricia en uno mismo, lógicamente, que de eso pues creo que apenas hemos hablado del tema, ¿no? Pero también se puede superar la avaricia en los demás. ¿Cómo superar la avaricia en los demás?
A mí me parece absurdo que una persona sea avariciosa, tenga una profesión, un trabajo, y el resto del pueblo lo están alimentando. O sea, una persona que es avariciosa, que no se va a gastar nada de lo que tenga, porque todo va a ir al banco para tener un capital superior. Y ahora yo le estoy dando a un fontanero el trabajo, o a un maestro, o a un contratista, o a un lo que sea. Yo le estoy dando para que alimente su avaricia contra mí. Por lo tanto, ¿por qué le damos trabajo al que es avaro? El que es avaro, creo que en una sociedad debería estar marcado y que no le llegue ni agua. Que se busque las cosas y si no, que se comience a gastar el dinero para que le dé trabajo a los demás. Porque hay... No, Eso es una idea... no, es muy Es fácil. complicado. Es muy fácil. No es más que al que sabemos que es avaro, ni agua. ¿Qué malo hay en ello? ¿Veis algo malo? Lo malo es que el agua te la quita de la tía, Antonio. No, señor, no es verdad, porque yo lo estoy hablando como uno cliente de un avaro. Es que el avaro no debería tener clientes, porque A lo mejor tú no. lo que cobra el avaro por los trabajos que hace, se lo debe de gastar para que otros tengan también el trabajo. Y a la vez que se gasta el trabajo, paga impuestos porque está consumiendo y un porcentaje de IVA, etcétera, etcétera, va a las arcas del gobierno, de los impuestos, de la tesorería. Por lo tanto, darle trabajo a Navarro, por Dios, eso yo lo veo extremadamente torpe. Hay una serie de refranes que vienen muy a colación y a mí me gustaría cerrar el programa con algunos de ellos. Por ejemplo, ¿quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Epicuro. Sí, señor. Y hay un anónimo, Javier, que dice, la avaricia es un continuo vivir en la pobreza por miedo a ser pobre. Ese es anónimo, me encanta. Sí, sí, sí. Ese está muy bien, Luisa, está muy bien. Morir rico y vivir pobre. Llámale bestia y no hombre. Ese tiene esta rima. Bueno, y el otro que es el avaro se roba a sí mismo y el pródigo a sus herederos. El avaro se roba a sí mismo. Sí, 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 sí. Exactamente. Compañeros, la avaricia rompe el saco. Oye, Bueno, Luisa, ¿vivir en la pobreza por miedo a qué? Era es un continuo vivir en la pobreza por miedo a ser pobre. Exactamente. Muy bien. Es magnífico. A mí me dice que eres tan pobre que solo tienes dinero. Pues fíjate tú, eso se lo dije yo un día a un jefe mío. Esas mismas palabras, ese mismo, y me dice, ¿qué me quiere decir? Digo, recógelo tú y ya tú lo defines. Muy bien, se lo Manuel, dije muy bien. tal cual se lo dije. Tal cual. Digo, fíjate cómo eres, que se lo dije tal cual lo estás diciendo tú. Y no supo ni interpretarlo. Fíjate si era rico. Tenemos que irnos ya, compañero. Muchísimas gracias por esta nueva entrega de este pecado capital, la avaricia, de vida experta, sección de Querer Vivir. Y hasta el próximo viernes, que paséis un buen fin de semana, compañeros. Pues nada, Igualmente, Muchas gracias, igualmente. Igualmente a todos. Adiós. 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 Hasta luego. Luego. Oh.